Sí, para gobernar un país hay que conocer el país en su integralidad. Eso supone conocer los departamentos, pero después cada particularidad. Digamos, en general solemos dividir Montevideo, área metropolitana, interior de París, y hay tantos interiores, tantas realidades, tantas formas de construir culturas propias, tantas formas de sentir necesidades distintas, que el Frente Amplio optó por el camino de dialogar en cada localidad, en cada ciudad, en cada lugar, y buscar allí, en cada lugar, cuáles son las problemáticas del lugar. Eso nos llevó casi 2 años y estamos terminando con Rocha y Artigas, y el Frente Amplio va a tener un informe, los candidatos van a tener un informe pormenorizado de 3 giras a nivel nacional y 5 en total contando el agro y contando algunas que ha hecho la presidencia aislada del FAT Escucha. O sea que los insumos que van a tener nuestros candidatos en relación a las demandas sociales, las demandas productivas, las demandas laborales, las demandas de las cooperativas, las demandas ambientales van a estar muy presentes en el conocimiento que nuestros candidatos y candidatas van a tener, ¿no? Antes de meternos en el plano nacional, Pereira, le quiero hacer una consulta que tiene que ver con el contexto internacional. Hace pocas horas atrás en Argentina se produce un fenómeno a nivel electoral, que es una fuerza política nueva que con tan solo 2 años de trabajo logra derrotar a una fuerza política que hacía 15 años estaba gobernando Argentina. ¿Hay una nueva forma de hacer política? ¿El Frente Amplio qué lectura hace de esa situación? No, cuando un modelo de construcción social lleva a un país a 40% de pobreza, a 140% de inflación, a falta de empleo, a ciudades, a países desestructurados, y bueno, lógicamente que la gente busca una alternativa. ¿Es un volantazo a la derecha en este caso? No necesariamente, es un volantazo a algo nuevo. Luego lo nuevo puede traer cosas terribles, pero yo creo en Uruguay y en el mundo que el único que tiene derecho a equivocarse fuertemente es el pueblo. Y en todo caso, si el pueblo se equivocó, lo podrá remediar en 4 años. Está claro que los argentinos resolvieron que el presidente fuera Milei, y eso hay que respetarlo, piense lo que uno piense. Luego, si uno escucha las ideas de Milei, tiene el derecho a expresarse, que es difícil entender que alguien que no cree en la democracia sea un presidente democrático, que alguien que no cree en el Estado como protección de los más débiles sea quien dirija los destinos del Estado, que alguien que construyó tanto odio sea quien en definitiva le toque unir a la Argentina, porque no lo va a hacer, alguien que generó su prestigio denostando al resto de la sociedad argentina. Bueno, pero eso es un pensamiento en uruguayo. Yo creo que la gran diferencia entre Uruguay y en Argentina, que a la derecha argentina a la derecha uruguaya hay una alternativa, y se llama Frente Amplio. Entonces los uruguayos, si están desconformes con el actual gobierno de la calle, o con la gestión del gobierno de la calle, o con los ministros de la calle, o con los actos de poca transparencia del gobierno de la calle, tiene una opción muy fuerte para cambiar, democrática y consolidada, como es el Frente Amplio. Pero ya estuvo el Frente Amplio en el país. Y sí, lo cambió. El Frente Amplio encontró un país con 56% de pobreza infantil y lo dejó en 17. Encontró un país con 40% de pobreza, lo dejó en 8. Encontró un país con casi 20% de desempleo, lo dejó en 7,5%, 8%. Encontró un país con jubilaciones paupérrimas, las duplicó. Encontró un país que los trabajadores rurales tenían jornadas de 12 o 14 horas, las llevó a 8. Las trabajadoras domésticas pudieron triplicar su salario y firmar convenios domésticos. 100.000 uruguayos operaron de cataratas. Transformamos el Banco de República en el principal banco del país. El banco hipotecario volvió a poder prestar para viviendas. Y sin embargo, los resultados electorales... Bueno, 3 veces nos votaron. Los resultados electorales uno siempre mira el último, pero nos votaron en 2005, 2009 y 2014. Ningún otro partido gobernó 3 periodos consecutivos como lo hizo el Frente Amplio con mayorías propias. Y ahora va a volver a construir esa mayoría propia. Pero también es verdad que cometimos errores, tuvimos exceso de soberbia, nos faltó humildad, nos faltó esto que estamos haciendo ahora, recorrer pueblo a pueblo y ver cuáles eran las demandas de la micropolítica, el dolor del que habita el Chuy.
Entonces, construir políticas macroeconómicas desde la centralidad está muy bien, pero luego tiene que haber un partido fijando dónde están los dolores de la micropolítica, del que le falta la asistencia médica, del que no tiene medicamentos, del que no accede a una jubilación adecuada, del que tiene dificultades para llegar a fin de mes, en fin. Y eso el Frente Amplio es uno de los aprendizajes que nos dejó esta gira del FAT Escucha, uno de ellos, ¿no? A nivel del análisis de la gestión del gobierno actual, en las últimas horas también se han generado mucha información relacionada, por ejemplo, con el tema astesiano, también el tema de la corrupción, el tema también del senador Penades y también un análisis acerca del rol que debe cumplir la justicia y la necesidad de de una mejor expedición de la justicia en torno a temas puntuales que tienen en la opinión pública un importante sentido. A ver, nos encontramos con casos graves, ¿no? Este último caso del pasaporte Marcet es en el caso que la calle tiene que explicar. El presidente de la calle tiene que explicar por qué le dimos un pasaporte a un narcotraficante que sabíamos que era peligroso y pesado y que era terrible que estuviera libre, de acuerdo a lo que dijo el Ministerio del Interior a través de Maciel. ¿Por qué se lo dimos en forma tan rápida? ¿Por qué le sacamos las huellas digitales en la cárcel de Dubái cuando había presentado un domicilio en un hotel? ¿Por qué se armó una trama para mentirle al Parlamento con 20 distintos funcionarios del Estado? ¿Por qué un funcionario de la presidencia, asesor de la calle, destruyó parte de un expediente y les pidió a la subsecretaria H, al subsecretario Maciel, que perdieran esos mensajes? ¿Por qué un ministro le dice a su subsecretaria que pierda un teléfono celular? Todo esto es un gran escándalo. Y cuando hay un gran escándalo, como es lógico, hay que escandalizarse. Si nosotros hacemos de los escándalos un problema de un minuto, entonces el escándalo no es nada. Si hay un escándalo, la gente se tiene que escandalizar, y yo creo que eso sucedió. Y lo que tiene que hacer la calle es explicar. El caso astesiano, ustedes ya saben lo que fue, una banda para delinquir construida en el 4º piso de la torre ejecutiva, que hizo seguir senadores, como quedó comprobado ahora con un procesado, en el caso de uno de los gerentes de la empresa Vertical Sky. Siguió estudiante del Liceo 41, hacían partidas para pasaporte, entre muchas otras cosas. Y era el jefe de seguridad del presidente, no alguien lejano al presidente, tal vez la persona más cercana al presidente. De hecho, había ido de viaje con sus hijos y la única persona que lo acompañó fue él, como jefe de seguridad. Entonces, digamos, y el caso Penades de las cosas más tristes, que alguien con poder pueda abusar de niños y encima con ese mismo poder arme un conjunto de miembros de la policía, de la Corte Electoral, de distintos ámbitos, para construir insólitamente una forma de burlar a la justicia, de cambiar la trama, de intentar confundir a la fiscal para que finalmente no sucediera nada. Por suerte, la Fiscalía actuó de forma ordenada, no se pudieron conocer las identidades de las víctimas y Penades está imputado por 22 distintos delitos de abuso infantil, que van desde violación, remuneración, intento de remuneración por actos sexuales, abuso sexual. Es aberrante. Y esto no puede pasar por abajo del radar, porque esto es el poder abusando niños. Niños que de muy corta edad, niños y adolescentes de corta edad. Bueno, estas cosas han sucedido en el Uruguay en este periodo y obviamente son dolorosas. Algunas las tiene que explicar el presidente, que son las que dije, y otras no. Lo que no puede hacer el presidente es decir lo que el Frente Amplio no dijo. El Frente Amplio no dijo en ninguna parte que el gobierno es narco. Si lo creyéramos, nos hubiéramos presentado en la justicia y en la fiscalía. Lo que el Frente Amplio dijo es que el presidente tiene que explicar. Y lo va a decir hasta el último día que gobierne, hasta que no explique qué fue lo que pasó, por qué le mintieron al Parlamento, por qué dieron el pasaporte, las cosas que yo ya más o menos he explicado. Por último, el poder de veto del presidente con relación al tema de los funcionarios de la Galicia. Y bueno, se colocó del otro lado de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores cumplieron largas jornadas de trabajo, muchos de ellos tienen extensa cantidad de años en esa mutualista. Lo lógico es que este proyecto que había votado el Parlamento se cumpliera y se colocaran los recursos para que se pudiera cumplir, y primó lo fiscal sobre los derechos de la gente. Y en este gobierno ha primado lo fiscal sobre los derechos de la gente, y aún así solo
en un año del Frente Amplio, el déficit fiscal fue más grande que el actual gobierno, solo en uno. Entonces, estamos ante un gobierno que deterioró la calidad de vida de los uruguayos, que bajó los salarios de los uruguayos, que transfirió dinero de los trabajadores a otros sectores de la sociedad, que congeló las jubilaciones y pensiones mínimas. No sé si entienden la palabra. Congeló a los jubilados más pobres, los dejó igual que en el 2019. Y al mismo tiempo tiene tantos actos de falta de transparencia, yo creo que la gente va a elegir un cambio como lo muestran las encuestas y como nosotros vemos el estado de ánimo de la sociedad uruguaya.